Todo comenzó unas semanas antes de Navidad. El aire ya olía a ponche y tamales. Las casas empezaban a llenarse de luces y el barrio se preparaba para las posadas. Era ese momento del año en que todos nos volvemos un poco más amables, un poco más tolerantes con los defectos ajenos. Hasta los vecinos con los que apenas cruzabas palabra te saludaban con una sonrisa. Pero detrás de esa fachada de armonía navideña, algo oscuro se estaba gestando. Y yo, sin saberlo, estaba viendo las primeras señales. Mi vecino de enfrente, al que llamábamos Don Saúl, era un hombre solitario de unos 50 y tantos años. Vivía solo desde que su esposa lo dejó hace años y casi nunca recibía visitas. Tenía ese perfil de persona que mantiene las distancias, que saluda educadamente pero nunca invita a pasar. Su casa siempre estaba impecable por fuera, con el jardín bien cuidado y las cortinas cerradas. Nunca daba problemas, nunca hacía ruido, nunca se metía en chismes. Era invisible, de esos vecinos que están ahí, pero que apenas registras en tu día a día. Pero esa temporada navideña, algo cambió en él. De repente, empezó a decorar su casa con luces de colores. Puso un arbolito visible desde la ventana. Incluso colgó una corona en la puerta. Para cualquiera hubiera sido normal, pero para alguien que llevaba años viviendo como ermitaño, era extraño. Luego empezó a saludar más efusivamente, a preguntar cómo estábamos, a comentar sobre el clima. Parecía animado, casi alegre. Algunos vecinos comentaban entre risas que tal vez había conocido a alguien que por fin iba a dejar de ser tan solitario. Lo que nadie sabía es que don Saúl sí había conocido a alguien, pero no era lo que todos pensábamos. Un lunes por la tarde, mientras regresaba del trabajo, vi algo que me dejó paralizado. Don Saúl estaba en la puerta de su casa conversando con un hombre que claramente vivía en situación de calle. Era imposible no notarlo. Ropa sucia y rasgada, una mochila deshilachada, el rostro curtido por el sol y la intemperie. Hablaban como si se conocieran de antes, con esa familiaridad que solo tienen las personas que han compartido algo profundo. Don Saúl le dio una bolsa con comida, le puso la mano en el hombro y el hombre se fue caminando despacio, mirando hacia atrás un par de veces. Pensé que era un gesto noble. Tal vez don Saúl estaba ayudando a alguien necesitado, cumpliendo con ese espíritu navideño de dar sin esperar nada a cambio. Incluso me sentí mal por haber pensado tantos años que era un tipo frío y distante. Quizá solo era reservado, y en el fondo tenía un corazón más grande del que aparentaba. Pero 2 días después, volví a ver al mismo hombre. Esta vez estaba sentado en las escaleras de la casa de don Saúl, comiendo algo de un plato desechable. Don Saúl salió, se sentó a su lado, y estuvieron ahí conversando casi una hora. Algunos vecinos pasaban y miraban con curiosidad, pero nadie decía nada. Al día siguiente, el hombre apareció de nuevo, y al otro día también. Para el fin de semana, ya era evidente que don Saúl había adoptado algún tipo de proyecto personal con este hombre. Le daba comida todos los días, a veces ropa, y pasaban largos ratos conversando en la entrada de la casa. Doña Tere, la vecina de al lado, comentó que le parecía admirable que don Saúl estuviera ayudando a alguien tan necesitado, pero que esperaba que no trajera problemas al barrio. Ya sabes cómo es la gente. Admiran la caridad desde lejos, pero se ponen nerviosos cuando se acerca demasiado. Una tarde me crucé con don Saúl en la tienda de la esquina. Me saludó más animado que nunca y me contó que el hombre se llamaba Tomás, que había caído en desgracia hace años por una serie de malas decisiones, pero que en el fondo era buena persona. Me dijo que estaba pensando en invitarlo a cenar en Nochebuena, que nadie debería pasar esa noche solo en la calle. Le respondí que me parecía un gesto muy bonito, y lo decía en serio. En ese momento, realmente creí que don Saúl estaba haciendo algo admirable.
pero algo en su mirada me incomodó. Había una intensidad extraña, como si estuviera esperando mi aprobación de forma desesperada, como si necesitara que alguien validara lo que estaba haciendo. Fue solo un segundo, pero me quedé con esa sensación. Antes de seguir, si alguna vez tuviste un vecino que te hizo la vida imposible, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias del barrio como esta todo el tiempo. Los días pasaron y la presencia de Tomás en la cuadra se volvió rutinaria. Ya no solo lo veía en casa de don Saúl, sino caminando por el barrio, sentado en la banca de la esquina o lavándose en la fuente del parque cercano. Algunos vecinos empezaron a quejarse. Decían que los hacía sentir inseguros, que no sabíamos quién era realmente, que don Saúl estaba siendo irresponsable al traer a un extraño sin antecedentes conocidos. Otros lo defendían, argumentando que todos merecemos una segunda oportunidad y que juzgar a alguien por su apariencia era cruel. El barrio se dividió, y yo, sin quererlo, me di cuenta de que estaba prestando más atención de la necesaria. Algo en toda esa situación no me dejaba tranquilo, aunque no podía explicar exactamente qué era. ¿Alguna vez sentiste que algo bueno esconde algo malo, pero no tienes pruebas, solo un presentimiento que te carcome por dentro? Nuestro barrio siempre ha sido tranquilo. No es de esos lugares donde pasan cosas extraordinarias, sino más bien lo contrario. Rutinas predecibles, rostros conocidos, problemas pequeños que se resuelven con una conversación en la puerta o un acuerdo tácito. Todos nos conocemos, aunque no seamos amigos. Sabemos quién sale temprano al trabajo, quién tiene perros que ladran de madrugada, quién pone música alta los fines de semana. Es esa familiaridad incómoda, pero reconfortante de vivir entre las mismas personas durante años. Yo llevo casi 15 años aquí. Me llamo Miguel, trabajo en una oficina del centro y vivo solo desde que mi hermana se fue a estudiar a otra ciudad. Mi vida es simple. Me levanto temprano, regreso al atardecer, a veces saludo a los vecinos y los fines de semana hago las compras y me pongo al día con pendientes. No busco problemas, ni me meto en la vida de nadie. Solo quiero llegar a casa, cerrar la puerta y tener paz. Don Saúl vivía justo enfrente, en una casa de 2 pisos pintada de beige con ventanas de herrería negra. Como ya dije, era un hombre solitario, de esos que pasan desapercibidos hasta que desaparecen y te das cuenta de que hace semanas no lo ves. Su única compañía visible era un gato gris que a veces se asomaba por la ventana. Mantenía todo impecable. Ni una hoja fuera de lugar en su jardín, ni un bote de basura mal puesto. Era meticuloso hasta lo obsesivo. Nunca supe a qué se dedicaba. Algunos decían que tenía un negocio de importaciones, otros que había heredado dinero y vivía de rentas. Lo cierto es que no trabajaba en horarios fijos, y su camioneta a veces desaparecía por días enteros. Pero nunca dio motivos de sospecha. Era aburrido, predecible, invisible. Hasta que apareció Tomás. Tomás era delgado, de piel morena y manos curtidas por el trabajo duro. Aparentaba unos 40 años, aunque la vida en la calle envejece rápido y es difícil saber. Tenía el cabello largo y descuidado, barba desigual, y una mirada que oscilaba entre la desconfianza y la gratitud. Caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible en los hombros. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era ronca y pausada. Al principio, todos asumimos que don Saúl solo le daba comida de vez en cuando, un acto de caridad esporádico. Pero con los días quedó claro que había algo más. Don Saúl pasaba horas conversando con él, le llevaba ropa, le permitía usar el baño de su casa. Incluso le dio un par de zapatos nuevos que todavía tenían la etiqueta puesta. Doña Tere, que vive pegada a la casa de don Saúl, empezó a hacer comentarios.
Decía que escuchaba risas a horas extrañas, que veía la luz de la sala encendida hasta muy tarde, que una vez vio a Tomás salir de la casa como si hubiera pasado la noche ahí. No me malinterpreten, decía. Me parece bonito que lo ayude, pero uno nunca sabe con quién está metiendo a su casa. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas crónicas del barrio. Don Saúl parecía ajeno a las murmuraciones. Estaba enfocado, casi obsesionado, con Tomás. Les contaba a todos los que quisieran escuchar lo dura que había sido la vida del hombre, cómo había perdido a su familia, cómo el sistema lo había abandonado. Hablaba de él con una mezcla de compasión y admiración que resultaba extraña. A veces parecía que estaba defendiendo a Tomás de acusaciones que nadie había hecho. Yo observaba todo desde mi ventana, tratando de no juzgar, pero sin poder evitar sentir que algo no encajaba. No era la ayuda en sí, sino la intensidad con la que don Saúl se había entregado a ese proyecto. Era como si hubiera encontrado un propósito que llevaba años buscando, y Tomás fuera la pieza que le faltaba para completar algo. Una noche, mientras sacaba la basura, don Saúl se me acercó. Me preguntó qué pensaba de Tomás, si me parecía correcto lo que estaba haciendo. Le dije la verdad, que me parecía generoso de su parte, pero que debía tener cuidado, que no conocíamos realmente al hombre. Don Saúl asintió, pero su expresión cambió. Me miró fijamente y dijo: Tomás es más honesto que la mayoría de la gente que vive en este barrio. Solo necesitaba una oportunidad. Había algo defensivo en su tono, algo que me hizo retroceder un paso. Cambié de tema y me despedí rápido. Esa fue la primera vez que sentí que don Saúl no solo estaba ayudando a Tomás, estaba protegiéndolo de algo. O tal vez estaba protegiéndose a sí mismo. El primer evento que me hizo sospechar que algo andaba mal ocurrió una semana antes de Navidad. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero se me quedó grabado porque rompió con la lógica de todo lo que había visto hasta entonces. Era un sábado por la tarde. Yo estaba lavando mi carro en la entrada cuando vi llegar a don Saúl en su camioneta. Traía bolsas del supermercado, muchas más de las que una persona sola necesitaría. Bajó varias cajas de cervezas, refrescos y al menos 4 bolsas llenas de comida. Tomás estaba esperándolo en la puerta, y entre los dos metieron todo a la casa. Hasta ahí, nada extraño. Pensé que don Saúl estaba preparando algo para Navidad, pero media hora después salió Tomás solo, caminando rápido hacia la avenida principal. Llevaba una de esas bolsas del supermercado, ahora abultada y pesada. Lo seguí con la mirada hasta que dobló la esquina y desapareció. 20 minutos más tarde regresó con las manos vacías, entró a la casa de don Saúl y no volvió a salir en todo el día. Al día siguiente, mismo patrón. Tomás salía con una bolsa llena, regresaba con las manos vacías. Y otra vez, y otra. Le comenté a mi vecino de al lado, don Chuy, un señor mayor que lleva más de 30 años en el barrio. Me dijo que él también lo había notado y que le parecía raro. ¿Qué crees que esté haciendo?, me preguntó. No supe qué responder. Quizá Tomás estaba llevando cosas a otros indigentes, compartiendo la ayuda que recibía. Quizá estaba vendiéndolas para conseguir dinero. O quizá no quería pensar en las otras posibilidades. Esa misma noche escuché voces elevadas. No era un grito, pero sí una discusión tensa. Venía de la casa de don Saúl. Me asomé por la ventana y vi las luces encendidas, sombras moviéndose detrás de las cortinas. La conversación duró varios minutos. Luego, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, don Saúl salió de su casa con lentes oscuros, algo que nunca hacía. Subió a su camioneta y se fue sin saludar a nadie. Tomás no apareció en todo el día. Pasaron 2 días sin que ninguno de los dos diera señales de vida.
Las cortinas permanecieron cerradas. No hubo movimiento visible. Algunos vecinos empezaron a preguntar si todo estaba bien. Doña Tere tocó la puerta un par de veces, pero nadie respondió. Justo cuando empezaba a pensar en llamar a alguien, don Saúl reapareció. Estaba tranquilo, sonriente incluso. Dijo que había salido a visitar a un familiar y que Tomás se había ido unos días a resolver asuntos personales. Nadie cuestionó la explicación, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que estaba mintiendo. 3 días antes de Nochebuena, Tomás regresó. Pero ya no era el mismo. Estaba más callado, más nervioso. Evitaba el contacto visual. Caminaba mirando al suelo. Cuando intenté saludarlo, apenas murmuró algo y siguió de largo. Parecía asustado. Esa noche volví a escuchar voces. Esta vez sí eran gritos. Alcancé a distinguir la voz de Tomás diciendo: «No puedo seguir haciendo esto». Y luego la voz de don Saúl, más calmada pero firme: «Ya es muy tarde para arrepentirse». Me quedé helado. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era eso que Tomás ya no podía seguir haciendo? Al día siguiente, cuando salí temprano al trabajo, vi algo que me dejó sin aliento. En la puerta de don Saúl había una caja de cartón llena de ropa, zapatos y artículos personales. Reconocí algunas de las cosas que don Saúl le había dado a Tomás semanas atrás. Estaban ahí, abandonadas, como si alguien las hubiera sacado a toda prisa. Pero Tomás seguía entrando y saliendo de la casa. Seguía ahí. ¿Por qué dejaría sus cosas afuera si todavía estaba viviendo con don Saúl? ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Esa caja desapareció al mediodía y nunca supe quién la recogió. Pero desde ese momento supe con certeza que algo muy oscuro estaba ocurriendo detrás de esa fachada de generosidad navideña. Y lo peor es que no tenía pruebas, solo fragmentos inconexos que no lograba armar en una imagen coherente. La víspera de Nochebuena, don Saúl salió de su casa y empezó a decorar el frente con más luces, globos rojos y un letrero que decía «Feliz Navidad». Parecía eufórico, casi maniático. Tomás lo ayudaba en silencio, moviendo las cosas de un lado a otro sin decir palabra. Cuando terminaron, don Saúl se acercó a varios vecinos, incluido yo, y nos invitó formalmente a pasar esa noche a cenar. Dijo que iba a preparar una cena especial para Tomás, que quería que el barrio viera que las personas merecen segundas oportunidades. Habló con tanto entusiasmo que resultaba imposible negarse sin parecer insensible. Varios vecinos aceptaron. Yo también, aunque una parte de mí gritaba que no fuera. Esa noche, mientras me preparaba para ir, me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. Pero algo me decía que esa cena de Nochebuena iba a cambiar todo. La noche de Nochebuena llegó con ese aire festivo que cubre todo el barrio. Música navideña sonando desde las casas, olor a ponche y bacalao, niños corriendo por las calles con luces de bengala. Todo el mundo estaba de buen humor, celebrando con sus familias. Pero mientras caminaba hacia la casa de don Saúl, sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Llegué a las 8 de la noche. La puerta estaba entreabierta, y desde afuera se escuchaba música suave. Don Saúl me recibió con una sonrisa exagerada, casi teatral. Llevaba una camisa planchada y pantalones de vestir, algo que nunca lo había visto usar. La casa olía a comida recién hecha, y la mesa estaba puesta con platos, cubiertos y copas, como si fuera una cena formal. Ya había otros vecinos adentro: doña Tere, don Chuy, la señora Lupita de la esquina, y 2 vecinos más que reconocí de vista. Todos parecían incómodos, como si hubieran aceptado la invitación más por cortesía que por ganas reales de estar ahí. Tomás estaba sentado en una esquina de la sala, vestido con ropa limpia que claramente don Saúl le había dado. Parecía fuera de lugar, con las manos entrelazadas sobre las rodillas
y la mirada fija en el suelo. Cuando don Saúl le pidió que saludara, apenas levantó la mano y murmuró un «buenas noches», casi inaudible. Don Saúl sirvió ponche, insistió en que probáramos las botanas y empezó a hablar sin parar. Nos contó de nuevo la historia de Tomás, cómo lo había encontrado, cómo había decidido ayudarlo, cómo creía que todos deberíamos hacer más por los menos afortunados. Su discurso sonaba ensayado, como si lo hubiera practicado frente al espejo. Habló durante casi 20 minutos sin dejar que nadie más interviniera. Tomás no dijo una sola palabra durante todo ese tiempo. Solo asentía levemente cada vez que don Saúl lo mencionaba, pero su expresión era de absoluta incomodidad. Parecía querer desaparecer. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, la tensión era palpable. Don Saúl seguía hablando, llenando los silencios con anécdotas forzadas y risas que nadie secundaba. Sirvió pavo, ensalada, arroz, todo muy bien presentado, pero nadie comía con ganas. Todos movíamos la comida en los platos, intercambiando miradas discretas, preguntándonos cuándo podríamos irnos sin parecer maleducados. Fue entonces cuando doña Tere, que nunca ha tenido filtros, hizo la pregunta que todos estábamos pensando. «Tomás, ¿y tu familia? ¿No tienes a nadie con quien pasar esta noche?» El silencio que siguió fue devastador. Tomás levantó la vista por primera vez, miró a doña Tere con ojos vidriosos y abrió la boca como si fuera a responder. Pero antes de que pudiera decir algo, don Saúl lo interrumpió bruscamente. «Tomás ya no tiene familia, por eso está aquí, con nosotros. Somos su nueva familia». La forma en que lo dijo, con esa posesividad extraña, hizo que todos nos tensáramos. Tomás bajó la mirada de nuevo y no volvió a levantarla. La cena continuó en un silencio incómodo. Don Saúl intentaba reanimar el ambiente con más historias, más insistencias para que comiéramos, más elogios hacia Tomás que el hombre no parecía querer recibir. Fue una de las cenas más extrañas y tensas de mi vida. Cuando terminamos, don Saúl pidió atención para hacer un brindis. Levantó su copa y dijo: «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Y quiero que Tomás sepa que siempre tendrá un lugar en mi casa. Pase lo que pase». Esas últimas 3 palabras, «pase lo que pase», me erizaron la piel. Sonaban a advertencia, no a promesa. Si estas historias del barrio te sorprenden, suscríbete, porque cada semana traigo nuevas crónicas como esta. Tomás no brindó. Mantuvo la copa en la mesa y miró a don Saúl con una expresión que no supe descifrar. Podría haber sido miedo, o resignación, o ambas cosas. Después del brindis, algunos vecinos empezaron a despedirse. Yo también me levanté, agradecí la cena y salí de esa casa sintiéndome profundamente perturbado. Algo estaba muy mal, pero no tenía forma de probarlo. Esa misma noche, ya en mi casa, escuché ruidos extraños viniendo de la casa de don Saúl. Sonaban como muebles moviéndose, puertas cerrándose con fuerza, voces apagadas. Me asomé por la ventana y vi sombras moviéndose frenéticamente detrás de las cortinas. A la 1 de la madrugada, vi a Tomás salir de la casa corriendo, literalmente corriendo, como si huyera de algo. Dobló la esquina y desapareció en la oscuridad. Don Saúl salió detrás de él. Se quedó parado en la entrada mirando hacia donde había huido Tomás, y luego regresó adentro dando un portazo. No pude dormir en toda la noche. Algo terrible estaba a punto de explotar. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Al día siguiente, Navidad, el barrio amaneció extrañamente silencioso. No había rastro, ni de don Saúl, ni de Tomás. Las cortinas seguían cerradas, y la camioneta no estaba. Pero al caer la tarde, todo cambió. Fue doña Lupita quien dio la voz de alarma. Llegó corriendo a mi puerta, golpeando con urgencia,
gritando que fuera rápido a la casa de don Saúl. Salí sin siquiera ponerme zapatos y la seguí. Había varias personas reunidas frente a la casa. Don Chuy estaba ahí, también doña Tere y otros vecinos. Todos miraban hacia la entrada, donde había dos personas que no reconocí de inmediato. Cuando me acerqué, vi que uno de ellos era Tomás, pero no estaba solo. A su lado había una mujer de unos 30 y tantos años, delgada, con el rostro marcado por la preocupación. Tomás hablaba rápido, señalando la casa, gesticulando con desesperación. La mujer lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Don Chuy me explicó en voz baja lo que había pasado. Esa mujer era Claudia, la hija de Tomás. Había estado buscándolo durante meses. Lo último que supo de él fue que estaba viviendo en las calles después de perder su trabajo y caer en el alcoholismo. Había recorrido refugios, preguntado en albergues, puesto carteles, hasta que ayer, Nochebuena, recibió una llamada anónima diciéndole que su padre estaba en este barrio, viviendo con un hombre llamado Saúl. Claudia vino de inmediato. Encontró a Tomás esa mañana, sentado en una banca del parque cercano, demacrado y asustado. Cuando lo vio, Tomás rompió en llanto y le contó todo. Y lo que dijo nos dejó helados. Don Saúl no había estado ayudando a Tomás por caridad. Lo había estado usando. Durante semanas, don Saúl le había pedido a Tomás que hiciera trabajos para él. Al principio eran cosas pequeñas: llevar paquetes a ciertas direcciones, recoger sobres, entregar mensajes. Tomás, agradecido por la comida y el techo, aceptaba sin hacer preguntas. Pero con el tiempo, los trabajos se volvieron más oscuros. Don Saúl le pedía que fuera a casas de personas específicas, que revisara si había alguien, que tomara fotos de ciertos lugares. Tomás empezó a sospechar que estaba participando en algo ilegal. Cuando intentó negarse, don Saúl cambió de táctica. Dejó de ser amable y empezó a amenazarlo. Le dijo que si se iba, denunciaría que Tomás había robado cosas de su casa, que nadie le creería a un indigente sobre un ciudadano respetable. Tomás quedó atrapado. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía forma de defenderse. Don Saúl lo había convertido en su empleado forzado, usando su vulnerabilidad como cadena. La noche de Nochebuena, después de la cena, don Saúl le ordenó hacer un último trabajo. Quería que Tomás entrara a una casa en la colonia vecina, que buscara ciertos documentos y se los trajera. Tomás se negó. Don Saúl se puso violento, lo amenazó con llamar a la policía, le gritó que estaba en deuda con él. Fue entonces cuando Tomás decidió huir, aunque eso significara volver a la calle. Claudia escuchaba con horror mientras su padre le contaba todo entre sollozos. Nosotros, los vecinos, estábamos en shock. Don Saúl, el vecino callado y correcto, había estado explotando a un hombre vulnerable durante semanas, usándolo para actividades que claramente eran delictivas. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Claudia, mirando la casa cerrada. Nadie lo sabía. Don Saúl no había dado señales de vida desde la madrugada. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Siempre leo lo que opinan. Claudia no esperó más. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Les explicó la situación. Denunció a don Saúl por explotación, amenazas y posible participación en actividades ilícitas. Los oficiales llegaron en menos de media hora. Tocaron la puerta, gritaron el nombre de don Saúl, pero no hubo respuesta. Después de varios intentos, decidieron forzar la entrada. Varios vecinos nos quedamos afuera, expectantes, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando los policías entraron, lo que encontraron confirmó nuestras peores sospechas. Dentro de la casa había evidencia de todo. La policía encontró documentos que no pertenecían a don Saúl, escrituras de propiedades, identificaciones, contratos.
Había mapas marcados con direcciones específicas, fotos de casas y negocios, y listas escritas a mano con nombres y horarios. En una habitación del segundo piso, había una caja fuerte abierta llena de efectivo y joyas que claramente no eran suyas. Don Saúl había estado planeando robos. Usaba a Tomás como su explorador, mandándolo a hacer reconocimiento de las propiedades que pensaba asaltar. La generosidad navideña, las decoraciones, la cena, todo había sido una fachada para mantener a Tomás bajo control y seguir usándolo sin levantar sospechas. Pero lo más escalofriante fue lo que encontraron en su computadora. Había conversaciones con otras personas, planes detallados, incluso fotografías de casas del mismo barrio. Don Saúl estaba planeando robar a sus propios vecinos. Algunos de los que habíamos estado en esa cena éramos objetivos. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, todo el barrio sabía lo que había pasado. La gente salió de sus casas, se reunió en grupos, hablaba en voz baja con incredulidad y rabia. Ese hombre que había vivido entre nosotros durante años, que saludaba educadamente, que mantenía su jardín impecable, era un delincuente planificando robos sistemáticos. Don Saúl fue localizado esa misma tarde. Había intentado huir a otra ciudad, pero la policía lo interceptó en una gasolinera. Lo detuvieron sin resistencia. Cuando lo trajeron de regreso al barrio esposado, en la patrulla, muchos vecinos salieron a verlo. Algunos gritaban insultos, otros solo miraban en silencio, procesando la traición. Yo estaba entre la multitud cuando pasó frente a mi casa. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi en sus ojos algo que nunca olvidaré. No arrepentimiento, sino resentimiento. Como si todos nosotros fuéramos culpables de su captura por no haberle permitido seguir con su plan. Los días siguientes fueron un caos de declaraciones, investigaciones y entrevistas. La policía interrogó a varios vecinos, incluyéndome. Les conté todo lo que había visto, cada detalle extraño, cada conversación incómoda. Claudia también dio su testimonio, y Tomás, aunque destrozado emocionalmente, colaboró con la justicia contando todo lo que don Saúl le había obligado a hacer. Se descubrió que don Saúl llevaba meses planeando esto. No tenía un negocio legítimo como todos pensábamos. Vivía de robos planeados meticulosamente, usando su apariencia de vecino respetable como cobertura perfecta. Tomás no era su primera víctima. Años atrás, había usado a otras personas vulnerables de la misma manera, en otros barrios, hasta que las cosas se complicaban y se mudaba a un lugar nuevo. El caso contra él fue sólido. Cargos por explotación, amenazas, asociación delictuosa, intento de robo y posesión de bienes robados. La fiscalía tenía pruebas físicas, testimonios, registros digitales. No había forma de que escapara. Durante el proceso legal, que duró semanas, el barrio no volvió a ser el mismo. La confianza se había roto. La gente empezó a cerrar mejor sus puertas, a instalar cámaras, a desconfiar de vecinos que antes saludaban con naturalidad. Esa sensación de seguridad ingenua que teníamos desapareció para siempre. Pero también pasó algo inesperado. Claudia y Tomás se quedaron en el barrio por un tiempo. Ella rentó un pequeño departamento y empezó a ayudar a su padre a recuperarse. Tomás dejó de beber, comenzó terapia y poco a poco fue recuperando su dignidad. Varios vecinos, conmovidos por su historia, le ofrecieron trabajos ocasionales: pintar una barda, arreglar un jardín, cargar cosas. Nada grande, pero suficiente para que sintiera que estaba reconstruyendo su vida. Don Chuy, que tiene un pequeño taller mecánico, le dio trabajo fijo. Doña Tere le regaló ropa y utensilios para su nuevo hogar. Incluso yo colaboré ayudándolo a conseguir documentos que había perdido durante sus años en la calle. El barrio, que había sido cómplice involuntario de la manipulación de don Saúl,
Ahora se convirtió en la red de apoyo que Tomás realmente necesitaba. Si te gustan estas historias donde la verdad sale a la luz y por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. En febrero, don Saúl fue sentenciado a 12 años de prisión. El juez consideró la gravedad de sus acciones, la premeditación y el abuso sistemático de personas vulnerables. No mostró remordimiento durante el juicio. Incluso intentó justificarse diciendo que solo estaba sobreviviendo en un mundo injusto. Nadie en el barrio sintió lástima por él. Su casa fue embargada y posteriormente vendida. Una familia joven se mudó meses después. Pintaron las paredes de colores claros, llenaron el jardín de plantas, y poco a poco fueron borrando toda huella de lo que había ocurrido ahí. Pero nosotros, los que vivimos esa Nochebuena, nunca lo olvidaremos. Han pasado varios meses desde aquella noche. El barrio recuperó parte de su rutina, aunque ya no es igual. Hay algo en el ambiente, una especie de madurez colectiva, como si todos hubiéramos aprendido una lección dolorosa sobre confiar ciegamente en las apariencias. Tomás sigue trabajando en el taller de Don Chuy. Ya no vive en la calle. Claudia le consiguió un cuarto pequeño pero digno, y poco a poco está juntando para algo mejor. Lo veo pasar casi todos los días, caminando erguido, con ropa limpia y una expresión que ya no es de miedo, sino de determinación. A veces me saluda y charlamos un par de minutos sobre cosas triviales. El clima, el tráfico, los partidos de fútbol. Nunca hablamos directamente de don Saúl o de lo que pasó, pero ambos sabemos que ese evento cambió nuestras vidas para siempre. Tomás recuperó su dignidad, pero también carga con la culpa de haber participado, aunque fuera forzado, en los planes de ese hombre. Está en terapia, procesando todo, intentando perdonarse. Claudia se convirtió en una presencia constante en el barrio. Es psicóloga, y cuando se corrió la voz, algunos vecinos empezaron a pedirle ayuda con sus propios problemas. Ahora da consultas en un pequeño consultorio que montó cerca de aquí. Dice que lo que le pasó a su padre le enseñó que las segundas oportunidades existen, pero que hay que construirlas con esfuerzo y honestidad. Don Saúl sigue en prisión. Según me contó don Chuy, que sigue las noticias del caso, apeló la sentencia pero fue rechazada. No tiene visitas, no tiene familia que lo apoye. Está completamente solo, viviendo las consecuencias de sus acciones. A veces pienso en él, no con lástima, sino con una especie de asombro oscuro. ¿Cómo alguien puede vivir años entre personas, saludarlas todos los días, mantener esa fachada de normalidad, mientras planea robarles y destruir sus vidas? ¿Qué tipo de vacío interno necesitas tener para llegar a ese punto? No tengo respuestas. Solo sé que el mal no siempre viene con señales obvias. A veces vive en la casa de enfrente, mantiene su jardín impecable y te sonríe cada mañana mientras planea su próximo movimiento. El barrio aprendió a ser más vigilante, pero también más solidario. Ahora nos conocemos mejor, nos cuidamos más. Las familias nuevas que llegan son recibidas con preguntas directas, pero amables. Ya no asumimos que la cortesía superficial es suficiente para confiar. La casa donde vivió don Saúl ya no tiene su energía oscura. Los nuevos dueños hicieron una limpieza profunda, cambiaron pisos, pintaron todo de blanco. Tienen 2 niños pequeños que juegan en el jardín y llenan la calle de risas. Es como si la vida hubiera decidido borrar el pasado con inocencia y ruido. Pero yo sigo mirando esa casa de vez en cuando, recordando que una cena de Nochebuena casi termina en tragedia, que un gesto aparentemente generoso escondía explotación y crimen, que un hombre sin hogar fue usado como herramienta y después se convirtió en el héroe involuntario que destapó todo. La historia de Tomás y don Saúl se ha vuelto legendaria en el barrio. Se cuenta en reuniones, se menciona cuando llegan nuevos vecinos, se usa como advertencia.
¿Te acuerdas de lo que pasó con don Saúl? Es una frase que se escucha seguido, seguida de cabezas que asienten con gravedad. Hace unas semanas, Tomás me buscó. Me dijo que quería agradecerme por haber estado atento, por haber notado que algo andaba mal, por no haberme quedado callado. Le dije que no había hecho nada especial, que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero él negó con la cabeza. No es cierto, me dijo. Mucha gente ve cosas raras y prefiere no meterse. Tú te metiste, y eso me salvó. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio unos segundos y luego nos despedimos con un apretón de manos. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que esa historia no solo cambió su vida, también cambió la mía. Ahora presto más atención. Ya no doy por sentado que todo es lo que parece. Y cuando veo a alguien vulnerable siendo ayudado por alguien más, me pregunto, ¿es ayuda real o hay algo más detrás? Porque aprendí que la bondad genuina se siente diferente. No necesita ser anunciada, no busca audiencia, no crea dependencia. La bondad real libera, no atrapa. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio. Esta Navidad, cuando veas a alguien haciendo un acto de caridad, observa bien, pregunta, cuestiona, porque no todos los gestos generosos nacen de buenas intenciones. Y si algún día te encuentras en una situación donde algo no encaja, donde tu instinto te dice que algo anda mal, no lo ignores. Habla, pregunta, actúa. Porque las historias como la de Tomás pasan todos los días, en todos los barrios, en todos los rincones, y solo terminan bien cuando alguien decide no quedarse callado. Nos vemos en la próxima Crónica del Barrio.